Bueno, buenos días. Vamos a analizar la sesión de hoy de 23 de noviembre de 2016. Vamos a empezar como siempre en el time frame más grande. Bueno, esta mañana he estado visualizando un poco cómo terminó ayer el índice porque no pude operar ayer, estuve fuera, así que bueno, lo que me ha sorprendido un poco el día de hoy perdón, del día de ayer es que al final el precio acabó realizando el cierre de gap que teníamos aquí abajo en el futuro y se quedó a unos puntos más o menos del gap contado que estaba en este caso en el futuro del DAX aproximadamente, os lo voy a decir exacto, en los 10.682, cosa que hoy sí que ha acabado cerrando, que era más o menos en esta zona. Bien, esta mañana cuando ha abierto el futuro ya he empezado a trazar unas líneas de divergencia, unas directrices, perdón. He trazado esta directriz alcista en una hora que venía marcada sobre todo por este mínimo y este mínimo que dejó ayer, cerrando el gap al futuro, no al contado que estaba aquí, repito. He visto como el precio abría, ya cuando ha abierto la sesión del contado, pues ha bajado a tocar esta directriz. Parecía que el precio ya quería romper más hacia abajo, pero han ido hacia arriba. En 15 minutos yo tenía puesta esta zona de control, que es donde ayer el precio pues paró inicialmente y luego volvió a recuperar, donde el lunes 21 el precio se había parado también, donde el día 18 el precio había vuelto a pararse y tenía esta zona de control por aquí, luego tenía esta zona de control 10.668 que coincide con una zona de bastante volumen en 15 minutos, y luego tengo esta zona de aquí del 628. Además había trazado un FIBO con un final de extensión que se ha cumplido, que coincidía además con una zona de volumen de días anteriores, ¿de acuerdo? Del lunes. Luego, pues bueno, este era un poco el time frame mayor. Luego en 15 minutos pues comentaba, teníamos esta zona de aquí con más volumen de estos días, teníamos este volumen de aquí, teníamos este volumen de aquí, teníamos este volumen aquí arriba que ya respetó muy bien, y teníamos este volumen de aquí que se lo pasó, bueno, que lo dejó, el último volumen lo dejó el precio el lunes por la tarde antes de irse y girarse con fuerza hacia arriba. Bien, había trazado la misma directriz alcista. Fijaros cómo el precio hace lo mismo, baja aquí, y luego cuando parece que vuelven a hacer un test hacia arriba, vienen a tocar la directriz bajista que tenemos desde aquí arriba. Esta ha sido la buena porque aquí arriba tenía una posibilidad de entrar cortos. No he entrado por un factor, pero tenía posibilidades de hacer una entrada en cortos. Fijaros que en esta zona de aquí, voy a poner esto, exactamente aquí, 10.735 tenemos las zonas de volumen ayer, una de las zonas con más volumen. Luego tenemos esta zona de aquí con volumen, que respetaron bastante bien hasta que el precio fue a cerrar el gap, y luego tenemos ya esta zona de aquí de volumen, es decir, los volúmenes en 15 minutos muy solapados en toda esta zona. Entonces el precio hoy, ¿qué ha hecho? Pues hemos tenido una apertura con fuerza alcista, abriendo aquí, continuando un poco con la tendencia de ayer. Ha abierto el precio aquí, se ha ido hacia abajo, aquí ha aparecido el clúster de volumen de la apertura, 150 contratos, nada significante, el precio ha testeado y ha empezado a irse hacia abajo. Antes de la apertura teníamos una zona en Smartbook, en toda esta zona de aquí, que podía hacer presagiar pues lo que era unos largos, pero fijaros cómo el precio antes de la apertura ya se la ha comido, y fijaros cómo el precio se ha ido hacia abajo. Caída solapada, sin ninguna posible parada. Han dejado aquí un clúster de volumen en esta zona, 697, y otro clúster de volumen aquí en esta zona, en el 702, muy juntos, una vela muy rara. Ha aparecido Smartbook por abajo, bueno, órdenes en Smartbook por abajo, el precio ha ido hacia arriba, han vuelto a testear esta zona de aquí abajo, habían dejado este gap. Habría sido una posible entrada al largo si me hubieran cerrado el gap, porque fijaros que teníamos además una divergencia alcista en MACD y volvían a testear esta zona de aquí. No lo han hecho, el precio se ha escapado hacia arriba, y fijaros que desde esta zona de aquí hasta esta de aquí
el precio ha hecho una subida en los volúmenes. No es como ayer que nos hicieron una divergencia en volúmenes de del precio, ¿de acuerdo? Una vez llegamos aquí arriba, sale una envolvente, primera envolvente, zona de volumen anterior, del día anterior, zona de cierre, zona de apertura, zona de clúster de volumen aquí arriba en la apertura y dos órdenes o dos zonas en Smartbook puestas, una en el 10.745, otra en el 10.749. Estas de aquí, bastante gruesas, muchos contratos por ser el momento en el que estábamos, y el precio se ha quedado aquí esperando. Yo me he quedado también esperando porque primero de todo me faltaba un test a esta envolvente. Nos hemos quedado a unos 2-3 puntos, ¿de acuerdo? No, pero no han hecho el test ni tampoco me han dejado ningún doji en esta zona de aquí. Evidentemente luego me han dejado un doji. Estamos ya a 39, fijaros, es decir, hubiera entrado yo en el 33, 6 puntos hasta esto, 6,5, y hasta el primer stop otros 6,5, con lo cual 12 puntos. Y mi posible target o profit inicial era del 33 al 22, con lo cual era 1-1, no me salía a cuenta. Si hubiera dejado aquí el doji, tenía un stop ajustado en el 46, 7 puntos, y desde esta zona aproximadamente, digamos que entramos al 38, 22 son 16 puntos, con lo cual ratio 1-2, perfecto. El precio ha llegado a esta zona, además teníamos este gap que indicaba que podía venir a cerrar el precio. No he podido entrar, me he quedado mirando. Fijaros como aquí el precio, el volumen se va secando, sale el primer volumen hacia arriba, limpian lo que podríamos estar aquí, ser un poco unos stops, aparece la no demanda, vuelven a aparecer no demanda, el precio va cayendo y bajan hasta esta zona. Aquí aguanta un poco el precio y vuelven a caer, testean esta zona de aquí que habían dejado antes, junto con el volumen este de aquí, y el precio se va hacia abajo. ¿Se va hacia abajo hacia dónde? Pues hacia cerrar este primer gap que había quedado aquí. Desde este punto el precio marca este mínimo, no es un nuevo mínimo de sesión, pero marca este mínimo, y voy esperando, el precio va pasando y volvemos a tener otro testeo hacia arriba. Esta vez con este lateral de aquí ya me ha costado bastante. Fijaros, aparece lo mismo que ha aparecido antes, es decir, una subida con una subida de volúmenes de aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Sube el volumen y donde aparece volumen grande es esta bailada de bajada. Puede ser este testeo a esta envolvente que han dejado aquí. Fijaros como el precio testean también esta zona de aquí arriba. Bueno, podría ser un punto de entrada, ¿de acuerdo? Pero de nuevo aquí me faltaba alguna zona en Smartbook que no ha aparecido, como podéis ver, hasta pasado un rato. Esta leve zona de aquí, del 18 al 28, 10 puntos, muy lejos. Continuaba teniendo en mente el posible corto, es decir, hoy estaba buscando cortos por el final de extensión que comentaba al inicio. Y bueno, el precio ha venido aquí, ha tocado, ha vuelto a testear aquí, muy poco volumen. Ahora sí, teníamos el VWAP, zona de volumen, y bueno, era 16 hasta el 702, pero aquí no sabía muy bien dónde poner el stop. No tenía ninguna zona, como decía, de volumen por arriba, perdón, limitada por encima, y además nos estamos comiendo esta vela de aquí, con lo cual dos testeos, evidentemente el precio, el volumen cada vez era más bajo también respecto a estos volúmenes de aquí y respecto a este volumen inicial que ha salido aquí. No lo he visto claro, no he tomado la operación y el precio pues poco a poco se ha ido hacia abajo y ha aparecido caída importante del precio. Ha aparecido contratos, la mayor contratación en 30 segundos, fijaros, 800 contratos, el precio sube, baja, podríamos hacer un A, un B y un C. Tendremos este final de extensión aquí, pero nos queda todo este volumen por abajo, todo este clúster, y aquí tampoco me queda ninguna zona, digamos, que sea interesante para tomar un corto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno,
Viendo que tengo el clúster justo por debajo, no he tomado ninguna operación, he cerrado. Y nada, el precio se ha ido hacia abajo, ha hecho un doble suelo aquí en esta zona. Y luego ha continuado cayendo, apareciendo menos volumen. Pero ha sido cuando ha habido, digamos, pues más movimiento. Luego podríamos trazar este final de extensión que nos llevaría el precio hasta esta zona del 32, 632, que visto en hora estaríamos muy cerca de esta zona que tenemos en hora. ¿De acuerdo? 628, 632. Volveríamos por una, dos, tres, cuarta, quinta vez a testear estos mínimos con cuerpo de vela antes de volver a testear quizá el 586, que ya ha sido testeado en una y dos ocasiones, casi que podríamos decir que en tres ocasiones. Es decir, estamos otra vez dentro del rango entre los máximos de ayer y los mínimos también de hace una semana, o 2 semanas aproximadamente. Bueno, esto ha sido un poco la sesión, muchas dudas, muy poca contratación, fijaros, durante la sesión, 433 contratos en mayor, giro muy rápido como ayer, saltastops, bajadas y subidas muy solapadas, sin ningún testeo a zonas anteriores. Cuando se producen las zonas anteriores ya casi fuera de timing para operar, después de un lateral, muchas dudas para mí, con lo cual bueno, pues dejo la operativa hasta la tarde que tendré Dow Jones, y mañana será festivo en Dow Jones, con lo cual por la mañana operaremos DAX, pero veremos seguramente poco movimiento debido al festivo de USA. Así que nada, continuamos.